Bueno, acá en el segundo trabajo que estoy proponiendo para esta semana, lo que van a tener que hacer es profundizar un poco estos contenidos en cuanto a la diferencia que hay entre historia y memoria. La historia no es solamente un recuerdo, la historia también es una ciencia que se construye de una manera científica con un método específico. Por eso el texto plantea que no hay que confundir historia con memoria. Si bien necesitamos la memoria para hacer la historia, las verdades históricas tienen una construcción y un método muy específico, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a charlar es que en realidad en la historia, cuando hablamos de algo histórico, tiene la pretensión de haber sido analizado de tal manera que llega o se aproxima bastante a una verdad, que a veces con el tema de la memoria tiene que ver con algo muy personal y que tiene que ver con algo muy subjetivo, que va a depender de cómo nosotros nos vinculemos con esa realidad. Por ejemplo, para no meternos en política, que puede tener muchas posiciones y es válido obviamente, pero por ejemplo, si podemos hablar del censo en el que estamos trabajando, en el que estamos estudiando, puede ser que a través del tiempo algunos lo recuerden con un amor extremo. ¡Ay, qué hermoso que era, que fue en tiempo, qué lindo lugar, qué buen espacio! Y otra persona que compartió el mismo espacio al mismo momento. Entonces la idea es continuar un poquito con estas cuestiones, ¿no? La memoria es algo muy personal y por ahí para una persona es algo maravilloso y la misma situación para otro es algo terrible. Qué sé yo, las decisiones con respecto a la pandemia es un claro ejemplo de lo que está pasando ahora, ¿no? Y las decisiones políticas, unos a favor, otros en contra, y eso es una cuestión subjetiva. La historia pretende, a través de este método histórico, este método científico que utiliza, llegar a una verdad objetiva, entre comillas, pero como siempre está realizada por seres humanos, siempre tiene alguna orientación y alguna idea. Por eso decimos que tampoco la historia es una verdad absoluta, que se tiene que construir con muchas variables. Y después es algo como más personal la actividad esta vez. ¿Qué es la historia para vos? Para vos, ¿qué es la historia? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Algo personal. No lo vas a encontrar en el texto, sino que es algo de lo que a vos te pasa. Y bueno, explicar qué diferencia encontrás entre historia y memoria, ¿no? Y marcar con una cruz. Me gusta la historia, mucho, poco, nada, más o menos, depende de qué se trate. Contar un poquito, así nos vamos conociendo. Pero que no es tan difícil. Entonces, el punto 5 dice, para la historia es importante el tiempo y el espacio. Entonces, como ya habíamos dicho, entonces acá vamos a hablar un poquito sobre el tiempo y sobre el espacio. Hay que buscar el concepto de estos términos: cronología, periodización, calendario y línea del tiempo. Acá vamos a transmitir y compartir una de las líneas de tiempo más difundidas, que en el último videito ya se los había mencionado, la de las edades, ¿no? La edad antigua, media, moderna y contemporánea, más o menos las fechas de inicio y de finalización están estipuladas, históricamente es la más utilizada sobre la historia universal. Había otras variables, pero bueno, esta es la más utilizada, por eso se las estoy transmitiendo. Entonces la idea es que ustedes puedan armar esta línea de tiempo con los datos y las fechas que acá se les plantea, a ver cómo les queda, y buscar hechos importantes de cada periodo. La cuestión acá es que en cada una de estas edades la sociedad vivió cosas similares. Entonces, contar un poquito cómo era o qué es lo que encuentran, no demasiado profundo, un poco así por arriba, qué características tenía la edad antigua, qué características tenía la edad media, qué características la edad moderna y cuál es la contemporánea, que es la que todavía estamos transitando. ¿Sí? Bueno, a ver qué es lo que encuentran, si pueden investigar, y si no, después la próxima charlamos un poquito más sobre estas diferencias. Y en el punto 7, la historia también trabaja sobre cambios que permanentemente están sucediendo y con cosas que permanecen. Cambios y permanencias. Entonces, a través del tiempo, ¿qué cosas ustedes creen que fueron cambiando? Hay muchas, sobre todo con respecto a la tecnología. ¿Y qué cosas permanecen, ¿no? En el tiempo? Por ejemplo, algo que permanece es esta lucha constante entre el poderoso
y el humilde, ¿no? Es algo que permanece. Cambian los nombres, no sé, reyes, presidentes, gobiernos, no sé, pero las situaciones continúan, ¿no? De desigualdad. Por ejemplo, ¿qué otras cosas podrían ustedes mencionar? 2 ejemplos de permanencia a través del tiempo y 2 ejemplos de cambio, explicando por qué eligieron eso, ¿sí? Bueno, muchas cosas. Bueno, acá dan algunos ejemplos, los colectivos, los vehículos, las naves espaciales, cosas que antes no existían y ahora sí. Y después hay una serie de preguntitas con respecto al espacio geográfico. Acá les pongo como una pequeña, no sé, red, cómo está formado el espacio geográfico. Tiene componentes naturales que tienen que ver con la naturaleza que nos rodea, componentes políticos, componentes sociales, componentes culturales. Bueno, todo eso forma nuestro espacio geográfico. Y con respecto a esto tendrán que armar su propia definición de espacio geográfico, a ver qué es lo que entendieron, y buscar una imagen de su espacio geográfico ideal. La pueden buscar por internet. ¿Cómo sería? ¿Cuál es un lugar ideal, tu espacio geográfico? Si lo pudieras crear, ¿cómo sería? Transmitirnos en una foto cómo te gustaría que sea tu espacio geográfico ideal, porque las sociedades fueron construidas por seres humanos y nosotros también podemos pretender y crear nuestros espacios geográficos. Y por último, bueno, es la 8 en realidad, no es la última, pero la voy a dejar para el último para explicar. Me gustaría que, si se animan, a hacer una línea de tiempo con las cosas más importantes que les pasaron a ustedes, hablando de su historia personal. Trabajar esto de los hechos trascendentes. Primer hecho, su nacimiento. Y de ahí para acá, ¿qué cosas tuvieron que afrontar? ¿Qué desafíos? ¿Qué dificultades? ¿Qué cosas marcaron la historia personal de cada uno de ustedes? Y así vamos a hacer una línea de tiempo más significativa. No sé, acá plantea, empecé la escuela, terminé la escuela, mudanzas, hijos, como son más grandes, parejas, qué sé yo, profesiones, trabajos, cosas que tuvieron que ir viviendo. Les dejo un abrazo grande y cualquier duda, ya saben, me pueden consultar.